La primera vez que probé sangre esa Navidad, no fue del chocolate que estaba removiendo para la familia de Laurel. Me llamo Griffin Ward, y nunca creí que unas fiestas pudieran volverse tan violentas. Todavía recuerdo cómo las luces de la cocina se reflejaban en la puerta de acero inoxidable del refrigerador cuando me giré para darle su lodo a Laurel. En lugar de su sonrisa habitual, vi que su rostro se endurecía, su expresión se distorsionaba tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. Antes de que pudiera preguntar qué me pasaba, el puño de su hermano Seth impactó en mi caja torácica. Un dolor repentino, como una descarga eléctrica, me dejó sin aliento y me estrellé contra la fría superficie del congelador. Mi espalda se estrelló contra el metal con un golpe sordo que resonó en mis oídos, y noté un sabor a cobre en la lengua. Al principio pensé que era solo la adrenalina que enmascaraba el impacto, hasta que oí el repugnante crujido del puño de Jordan, que seguía al de Seth, golpeándome el pómulo. Me tambaleé, con la vista dando vueltas. El mundo se convirtió en una confusión de corbatas a cuadros, zapatos lustrados y los ojos de Laurel brillando con una satisfacción salvaje. No dio un paso adelante para detenerlos. Ni siquiera se inmutó. Ella estaba de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados, envuelta en un manto de silencio como una armadura. Alguien más podría haber gritado pidiendo ayuda, pero su familia prefería la violencia a la conversación. Intenté hablar, intenté explicarles el error que estaban cometiendo, pero solo logré una tos áspera. Retrocedí, con la mano apretada contra la nariz sangrante, y cogí el teléfono. Mis dedos temblorosos rozaron la suave pantalla de cristal y sentí un destello de esperanza. Me imaginé marcando el 911, la voz tranquila de un operador, las sirenas sonando afuera. Quizás una ambulancia. Quizás justicia. Pero antes de que pudiera desbloquear la pantalla, la mano de Laurel salió disparada y me arrebató el teléfono. Lo sostuvo fuera de mi alcance, con los nudillos blancos, y siseó. Es solo un rasguño, Griffin. No te pongas dramático. Su padre estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. Tenía una mirada de aburrido desinterés, como si estuviera observando una pequeña inconveniencia en lugar de la agresión de su yerno. Rey del drama, murmuró, en voz tan baja que solo yo pude oírlo. Sus palabras me dejaron más frío que cualquier golpe. En ese instante, todo en mi interior se quedó quieto, frío, implacable, preciso. Caminé a trompicones hacia el baño, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de mí, resonó la risa de Laurel. Suave, burlona, triunfante. No miré atrás. No quería ver la cruel sonrisa de su hermano ni el orgulloso asentimiento de su padre. Cerré la puerta del baño y me apoyé en ella, con los hombros hundidos mientras la adrenalina se disipaba, dejándome exhausto y dolorido. Las luces fluorescentes parpadeantes revelaban el horror en mi reflejo, sangre manchando mi labio superior, un moretón que se oscurecía bajo mi ojo izquierdo y los ojos enrojecidos por las lágrimas que me negaba a derramar. Me arrodillé frente al lavabo y me lavé la cara, con las yemas de los dedos temblorosas mientras limpiaba la sangre. El corazón me latía con fuerza en la garganta, pero sentí algo más, una calma gélida que me invadió como una segunda piel. Me miré fijamente hasta que mi respiración se estabilizó y la rabia se convirtió en una brasa fría y concentrada. Casi podía oír la voz de Laurel en mi cabeza, repitiendo su mantra de mentiras. Has estado distante. Estás ocultando algo. Vi cómo mirabas a esa mujer. La mujer misteriosa, una línea más profunda que cualquier puño. Había encontrado una bufanda en mi coche, la bufanda de mi colega, y la había convertido en prueba de infidelidad. No importaba que el colega en cuestión fuera un amigo cercano al que simplemente había llevado a casa. No importaba la verdad. Laurel y su familia preferían un villano para mantener la narrativa que mantenía intacta su imagen perfecta. Me eché agua en la cara y sentí el escozor de la piel rota y el eco de cómo habían destrozado mi vida. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ardía en una promesa que apenas podía creer. Les haría ver la verdad, no a gritos ni peleas, sino con movimientos calculados que desmantelarían sus mentiras ladrillo a ladrillo. Me enderecé, me limpié las manos en el suéter y observé la pequeña mancha roja que había quedado en la encimera, sangre en la puerta del refrigerador, una mancha que no se limpiaría tan fácilmente. En ese baño estrecho, tomé una decisión. Ya no sería el hombre que se acobardaba en silencio mientras su mundo se desmoronaba con falsedades y violencia.
No les suplicaría a Seth y Jordan que pararan. No le rogaría a Laurel clemencia. En cambio, me reconstruiría, más fuerte, más inteligente, inquebrantable. Convertiría su ataque en combustible, su traición en estrategia y su risa en mi motivación. Presioné la palma de la mano contra la pared de baldosas color carbón y dejé reposar la cabeza allí, con los ojos cerrados. El lejano murmullo de la música navideña y el tintineo de los platos se extendía por la casa, en una grotesca contradicción con la violencia que había padecido. Podrían conservar sus perfectas tradiciones navideñas. Podrían conservar sus historias y su silencio. Porque ya estaba planeando el mío. Y cuando llegara el momento, me aseguraría de que todos recordaran al hombre que nunca gritó, ni una sola vez, que no necesitaba demostrar nada con puños ni lágrimas, sino con el poder silencioso e implacable de una vida recuperada. Y para entonces, sabrían exactamente quién era Griffin Ward en realidad. La puerta del baño se cerró tras mí al aislarme de sus juicios y sus risas. Me recosté contra las frías baldosas, con el corazón aún latiéndome con fuerza por la violencia de la noche anterior. Mi reflejo me devolvió la mirada, distorsionado por la porcelana agrietada y manchado de sangre seca. Presioné una toalla de papel sobre el corte más profundo y observé cómo las gotas rojas se difuminaban y se desvanecían bajo el remolino de agua fría. En ese instante de tranquilidad, me di cuenta de que estaba descubriendo una nueva clase de quietud, una que no nacía del miedo, sino de la determinación. Tras las paredes, podía oír a Laurel moviéndose por la casa. Sus pasos sobre la madera eran ligeros, tímidos, como si rozara los límites de una escena del crimen que ella misma había orquestado. Cerré los ojos y me concentré en su respiración suave y regular. Debía de estar en la sala, repasando su historia, el marido frío, la esposa negligente, la amante fantasma. Me imaginé la conversación que tendría con sus padres, su padre asintiendo, sus hermanos enfurecidos, cada sílaba afilando la espada de su historia compartida. Mientras me limpiaba el escozor de la nariz, dejé que sus palabras resonaran en mi mente como si oyera una transmisión clandestina. Has estado distante, decía, con la voz temblorosa y fingiendo preocupación. Has estado trabajando hasta tarde, desapareciendo en llamadas, escondiendo tu teléfono. Y cuando sus padres preguntaban por qué, ella presentaba sus pruebas, un registro de llamadas cuidadosamente manipulado, una foto de mi coche fuera del apartamento de mi colega, una marca de tiempo que había manipulado para sugerir algo inapropiado. Casi podía ver sus suaves manos retorciendo la verdad hasta convertirla en una cuerda para atarme. La ira surgió como una marea, pero la aparté. Esta noche, no reaccionaría. Esta noche, escucharía. Conocía cada detalle de la historia. Al fin y al cabo, la había vivido. Sabía lo agotada que estaba, compaginando las noches en la empresa con las exigencias de la planificación de las vacaciones. Supe la noche que pasé por casa de Sara para dejarle su bufanda olvidada, y como mi simple amabilidad se convirtió en una prueba de traición. Había omitido que Sara estaba angustiada por una emergencia familiar, que tenía lágrimas en los ojos y gratitud en los labios. Laurel nunca mencionó esos detalles. Esas verdades socavarían sus mentiras, así que las descartó como si fueran adornos indeseados. Desplegué otra toalla de papel y la apreté contra mi mejilla, sintiendo el calor húmedo filtrarse entre mis dedos. Cada dolor, cada moretón, era testimonio no de mi culpa, sino de su desesperación por preservar un ideal. Yo era el villano de su fábula festiva, el regalo estropeado que podían abrir y desechar. Su sueño de unas vacaciones perfectas dependía de mi silencio y mi desgracia. Pero me negué a ser una nota al pie en su historia. No desaparecería como un adorno caído del árbol. Me puse de pie y me eché más agua en la cara, el escozor agudizó mis sentidos. Las mentiras que Laurel me contaba estaban a punto de excluirme de mi vida, de mi hogar, de mi carrera. Ya había cambiado las cerraduras de mi correo electrónico de la oficina, revocado mi acceso a las cuentas que había creado desde cero y borrado mi nombre de informes y presentaciones. Si conseguía pintarme de tramposo, borracho y peligroso, la empresa de su padre me dejaría tirado como un ascua, dejándome solo con moretones y una reputación manchada. Pero no estaba indefenso. Mientras me secaba, sentí un plan, paso a paso. Primero, recopilaría todas las pruebas que habían manipulado en mi contra, correos electrónicos, mensajes de texto, registros telefónicos. Se los entregaría a quien necesitara ver la verdad.
Entonces, aseguraría mi propia narrativa. Registros de llamadas de antes de las puertas cerradas, testimonios de colegas que pudieran dar fe de mi paradero, historiales hospitalarios si fuera necesario. Podrían entrar en mi casa y robarme el teléfono, pero jamás podrían borrar el historial digital escrito en múltiples servidores. Mis dedos se posaron un momento sobre el grifo cromado frío, cobrando fuerza gracias a la firmeza inquebrantable del grifo. Metí una mano en el bolsillo y sentí el reconfortante bulto de una pequeña memoria USB que había creado días antes, con copias de seguridad de todos los informes en los que había contribuido en Pinefield Holdings. En esa memoria estaban mis diseños, mi propiedad intelectual, la base misma de mi carrera. Lo había escondido bajo mi calcetín, un secreto que aún no le había revelado a Laura, otra capa de protección contra su engaño. Cuanto más pensaba en sus mentiras, más se me helaba la sangre. La traición era una cosa. La eliminación calculada y sistemática de mi identidad fue otra. Aprendí a compartimentar mis emociones, a empatizar con los demás, a analizar los conflictos y a diseñar soluciones. Ahora, aplicaría esa precisión a mi propia vida. Registraría cada contacto, cada cuenta, cada testimonio. Si afirmaba que desaparecí, probaría que estaba en todas partes, en reuniones, en eventos benéficos, en vídeos grabados. Si decía que me escapé para hacer trampa, le mostraría los recibos con fecha y hora de las cafeterías, los registros de seguridad de los laboratorios de investigación. Cuando mi calma se sintió absoluta, finalmente exhalé. La tormenta de ira y dolor se apaciguó, reemplazada por la claridad. Me abotoné la camisa, me ajusté el cuello frente al espejo e inspeccioné el pequeño moretón que se formaba cerca de mi ojo. Se desvanecería, pero la lección no. Nunca dejes que nadie más escriba tu historia. Me troné los nudillos y luego los flexioné hasta que el dolor bajo mi piel me aterró. Abrí la puerta del baño y salí al pasillo en penumbra. Los pasos de Laurel se silenciaron al pasar, como si percibiera que ya no era un simple peón en su narrativa, sino un jugador capaz de reescribir las reglas. Mi teléfono yacía en silencio sobre la encimera, sus mentiras me habían dejado fuera, pero ahora tenía herramientas más importantes, verdad, preparación y un plan. Caminé hacia la puerta principal, no para huir, sino para empezar a recoger lo necesario. Afuera, las luces navideñas parpadeaban alegremente, ajenas a la guerra que se desataba en su frío resplandor. Siguiendo la tradición navideña que tanto amaba, Laurel buscó el final feliz donde el esposo se arrepentía. Pero esta no era su historia. El segundo capítulo de mi vida no estaría definido por sus mentiras ni por su cabello. Lo estarían los pasos silenciosos e implacables de un hombre que reclamaba su propio destino. Una prueba a la vez, hasta que las cerraduras se estremecieron y se rompieron bajo el peso de la casa. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, ese tipo de silencio que no proviene de la paz, sino de algo más frío, algo que aún se asentaba en las paredes como polvo tras una demolición. Me senté en el borde de la cama de la habitación de invitados, con los hombros doloridos, los ojos hinchados y el sabor a sangre seca aún en la boca. La luz de la mañana se filtraba por las persianas y las finas lamas del suelo, cortando las sombras como barrotes de una prisión. Y entonces lo vi, Mike, mi hijo de 8 años, valiente y con los ojos brillantes, todavía en pijama de rayas, de pie justo afuera del pasillo donde la habitación de invitados se conectaba con la cocina. No dijo nada, simplemente se quedó allí, con los dedos pequeños agarrados al marco de la puerta, sus grandes ojos marrones fijos en los míos. Había estado despierto el tiempo suficiente para ver las consecuencias, tal vez incluso el tiempo suficiente para presenciar la violencia en persona. Me obligué a levantarme a pesar del dolor. Mi cadera izquierda gritó en protesta por el golpe que me di contra el refrigerador. Mi mano temblaba ligeramente al extender la mano hacia él. Oye, amigo, dije, agachándome hasta que estuvimos a la altura de los ojos. Mike no se movió. Tenía el labio inferior fruncido bajo los dientes y el ceño fruncido, confundido. La expresión que ponen los niños cuando ven algo sin sentido, como un perro conduciendo un coche o un padre sangrando en el suelo de la cocina. Nunca me había visto así, golpeada, indefensa, silenciada y, lo peor de todo, acusada de algo que no hice. Todo está bien, susurré. Era mentira, y ambos lo sabíamos. Mi voz era ronca, mis palabras lentas como si las estuviera pasando por melaza, pero sonreí a pesar del dolor, no porque quisiera engañarlo,
sino porque tenía que ser su ancla, aunque el barco ya se hundiera. Maike miró más allá de mí, hacia la cocina, y luego de vuelta. Sabía lo que buscaba, a su madre. Respuestas. ¿Estabilidad? Una versión de la historia que no involucraba al hombre que amaba siendo lastimado por las personas en las que confiaba. Quería decirle que nunca lastimaría a su madre, que nunca traicionaría a esta familia. Pero, ¿qué significaría eso para un niño cuando los adultos ya habían decidido la narrativa? Laurel dijo, tú. Hizo una pausa, moviendo la boca alrededor de la palabra como si le ardiera. Dijo que hiciste algo malo. La frase parecía haber sido pronunciada por otra persona. Ensayada. Repetida. Probablemente le susurró al oído esa mañana mientras me ponía hielo en la cara tras una puerta cerrada. Fue más doloroso que cualquier puñetazo que me hubiera dado la noche anterior. ¿Te lo dijo?, pregunté con dulzura, intentando contener la emoción. Maike asintió, como si nunca se hubiera separado de mí. Me senté en la alfombra, con las rodillas dobladas, y di unas palmaditas en el suelo a mi lado. Dudó, pero se acercó lentamente y se sentó en la alfombra. Su pequeño hombro rozó el mío. Podía sentir lo tenso, lo inseguro que estaba. Y aún así, se sentó cerca. Eso fue suficiente por ahora. ¿Recuerdas la bufanda que encontró en el coche?, pregunté. Él asintió de nuevo. Eso era de la señorita Sara. De la oficina de papá. Lo dejó una noche y la llevé a casa. Eso es todo. Sin secretos. Sin cosas malas. Maike miró a su sobrina. ¿Por qué lloraba mamá? Porque estaba construyendo un escenario. Porque necesitaba público. Porque el drama tiene un precio, y yo fui la única que no vio el recibo. Estaba molesta, le dije. Y cuando la gente se enoja, a veces dice cosas que no siente. O dicen cosas sin tener todos los hechos. Me miró de nuevo. ¿Te golpeó? Negué con la cabeza. No. Ella no. Pero pasan cosas que no deberían pasar. Volvió el silencio. Esta vez, más denso. Quería protegerlo de todo aquello. La rabia. La traición. La manipulación. Pero no podía envolver el mundo en plástico de burbujas. No podía borrarle la sangre en el azulejo de la cocina. No podía borrar el sonido del puño de Seth ni cómo el anillo de Jordan me había desgarrado la piel sobre la mejilla. Solo podía darle algo a lo que aferrarse. Algo real. Sabes que te quiero, ¿verdad?, dije, rodeándolo con el brazo suavemente. Su cabeza reposaba contra mi costado. Lo sé. Nos quedamos así un buen rato. El tiempo suficiente para que la casa empezara a despertar. El tiempo suficiente para oír los tacones de Laurel contra la madera al pasar del dormitorio a la cocina. El microondas pitó. Armarios abiertos y cerrados. Sonidos normales. Sonidos familiares. Y, sin embargo, todo era diferente ahora. Finalmente, Maike se levantó y me miró por última vez. No dijo nada. No lo necesitaba. El moretón en mi cara lo había dicho todo. El silencio que llevaba consigo por el pasillo. Eso decía más. Permanecí sentado, escuchando mientras la voz de Laurel flotaba hacia él. Suave. ¿Cariño? Cuidado. ¿Dormiste bien, cariño? Papá no se encuentra bien, así que dale un respiro hoy, ¿vale? Ahí estaba otra vez. Esa manipulación disfrazó su preocupación maternal. Ese tono calculador que enmascaraba control con amabilidad. No solo estaba pintando una versión mía rota. Se presentaba como la salvadora. La madre que se mantuvo firme en la tormenta. Pero lo que no contaba era que Maike me viera antes de que sus palabras lo afectaran. No esperaba que él presenciara la realidad antes de reescribirla. Y en ese pasillo silencioso, con la sangre aún secándose bajo mis uñas, vi algo cambiar. Maike tal vez aún no comprendiera la traición. Quizás no comprendiera el peso de las falsas acusaciones ni la crueldad del silencio. Pero vio. Y, lo que es más importante, recordó. Ese momento. Esa conexión.
fue la semilla de la verdad que sabía que crecería con el tiempo. Cuando todo lo demás se desvaneció. Cuando las fotos se quitaron, las fiestas pasaron y las historias de Laurel se volvieron contradictorias, Mike aún recordaría mi expresión y el peso de mi voz cuando dije que todo estaba bien. Porque no era así. Y él lo sabía. Y eso era suficiente. Por ahora. Amaneció con un cielo color lavanda, el mundo en silencio, como si contuviera la respiración. Me incorporé en el borde de la cama de la habitación de invitados. La que había elegido porque estaba más lejos de la cocina, más lejos del escenario de mi desgracia, y observé el montón de pertenencias en la mesita de noche. Mi cartera, mis llaves, la memoria USB llena de todos los archivos del proyecto que juré proteger, y una camisa limpia, doblada con esmero. Mis rodillas protestaron al apoyar los pies en el suelo, y cada movimiento me provocó un dolor sordo en los músculos, aún entumecidos por el violento final de la Nochebuena. En la penumbra, la habitación parecía un retiro dominical cualquiera, pero era el escenario de mi partida. Me detuve en la puerta y me giré para contemplar la casa que una vez me había parecido un santuario. Las luces navideñas aún centelleaban a través de las ventanas esmeriladas, un espumillón medio olvidado colgaba de la barandilla, y en algún lugar de la sala, un plato medio vacío de galletas de jengibre se enfriaba en una mesita auxiliar. Era un silencioso retablo de la vida que solía tener, risas, calidez, amor. Esta mañana, sin embargo, parecía un mausoleo, cada adorno un monumento a mi confianza arruinada. Exhalé lentamente y dejé que el silencio me llenara, permitiéndole robarme la determinación. Caminé descalza por el pasillo, rozando la alfombra, y cada paso cargaba con el peso de una conclusión que había pospuesto demasiado tiempo. Pasé junto a la puerta cerrada de Mike y apoyé suavemente la mano en el pomo. Su nombre, pintado con alegres colores primarios, brillaba suavemente bajo la luz del amanecer. Apreté la palma de la mano contra la madera, imaginándolo dormido dentro, sin saber que yo no estaría allí cuando despertara. Quería entrar corriendo, acariciarle el pelo, susurrarle que papá se iba un rato, pero que volvería pronto. Pero yo sabía que no era así. Mi partida tenía que ser silenciosa, irrevocable. Solté el pomo y seguí adelante, sintiendo como si me desprendiera de mí misma con cada paso. En la puerta principal, me detuve de nuevo. La cerradura crujió suavemente al introducir la llave, y casi esperaba una voz, la de Laurel, la de Mike, que me llamara. Pero solo había el aire de la mañana, fresco contra los paneles de cristal. Deslicé el pestillo y abrí la puerta, entrando en una entrada resbaladiza por el rocío. El frío me atravesaba los pantalones del pijama, y me abracé los hombros, intentando calmar el temblor que sentía por dentro, el temblor nacido del miedo, el arrepentimiento y esa extraña y pesada culpa que a veces acompaña al instinto de supervivencia. Cerré la puerta sin girar el pestillo, dejándola girar suavemente tras de mí. Sin portazos. Sin aviso. Solo el suave clic de lo que veía en el marco. Me colgué la bolsa de lona al hombro, con la correa clavándose en mis costillas doloridas, y miré al cielo, que ahora se iluminaba con un rosa pálido. Calle abajo, los camiones de periódicos pasaban ruidosamente, sus conductores ignorantes del hombre herido que caminaba en silencio sobre la hierba escarchada. Mi coche estaba donde lo había dejado, con las llaves colgando del contacto. Abrí la puerta y me deslicé dentro, con el asiento de cuero frío contra mi espalda. Todos los sensores se iluminaron con una luz tenue, y me permití un momento para mirarme en el retrovisor. Mi ojo izquierdo seguía hinchado, de un azul violáceo, un recordatorio de que algunas heridas no se curan con el perdón. Me pasé una mano temblorosa por la mejilla y luego apreté el volante con más fuerza. Inhalé profundamente, exhalé con cautela y, finalmente, encendí el motor. El viaje por la ciudad fue tranquilo, salvo por el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Tracé la ruta mentalmente. Giré a la izquierda en ELM para evitar las carreteras principales, luego 2 vueltas para evitar el tráfico del centro y, finalmente, una vuelta hasta el viejo edificio de ladrillo donde vivía Jonas. Cada giro me alejaba más del desastre de mi vida familiar y me acercaba a un salvavidas que no estaba seguro de merecer. Mi teléfono, que Laurel había cerrado la noche anterior, estaba escondido en la guantera, reemplazado por un modelo más antiguo que guardaba para emergencias. Recorrí la pantalla con el pulgar, sin buzón de voz, sin mensajes, sin llamadas perdidas. Mi mundo se quedó en silencio con un codazo rápido en el riñón.
Cuando aparqué frente al edificio de Jonas, el sol apenas coronaba el horizonte, tiñendo el callejón de un suave dorado. Aparqué en mi sitio habitual, un espacio destartalado reservado para su antiguo sedán. Antes de darme la vuelta, abrí la puerta de golpe, agarré la bolsa y subí con dificultad por la estrecha escalera. La pintura de las paredes se descascarillaba como costras viejas, y la alfombra olía a cerveza rancia, pero me sentí como en casa. La puerta de Jonas se abrió de golpe antes de que llamara. Estaba allí de pie, con una sudadera enorme, arqueando una ceja en un gesto de pregunta silenciosa. Al principio no pude interpretar su expresión, su boca se curvó en preocupación, su mirada se posó en mi cara magullada y luego volvió a la mía. No dijo nada. No necesitaba los detalles. Simplemente se hizo a un lado. El apartamento era pequeño. Un sofá hundido que parecía haber albergado demasiadas partidas nocturnas de videojuegos, una mesa de centro llena de cuadernos abiertos y tazas de café vacías, y un escritorio junto a la ventana con 2 pantallas de portátil encendidas, un cable de Ethernet serpenteando hacia el router en la esquina. Era el tipo de lugar donde viviría alguien que prioriza el trabajo sobre la decoración y valora la amistad por encima de la formalidad. Dejé mi bolso en el sofá y me hundí junto a él. Los cojines crujieron, pero el pequeño regalo me alivió un poco. Jonas cruzó la habitación y se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para ofrecerme calor sin agobiarme. No me ofreció café ni me preguntó si necesitaba hielo. Solo dijo, con voz ronca por el sueño, pero firme en su intención, cuando estés lista. Sus palabras me golpearon como un martillo. Cuando estés lista. No cuando los perdones. No cuando le des sentido a todo. Solo cuando estés listo. Me sostuvo la mirada, esperando a que dijera algo más. Tragué saliva y me aclaré la garganta, con el sabor a sangre vieja y a amarga determinación. Me voy, dije. Jonas asintió, como si ya lo supiera. Lo pensé. No puedo volver atrás, susurré con la voz entrecortada. Todavía no. Así no. Se recostó, apoyando el brazo en el respaldo del sofá. No vuelvas hasta que sepas cómo ganar. Lo miré fijamente, intentando descifrar el significado de esas palabras. No eran una charla motivadora. No eran promesas vacías. Eran una estrategia. Eran el tipo de consejo que necesitaba. Simple, directo, táctico. Necesito decidir cuál será el siguiente paso, dije. Sonó como una confesión, pero sentí un extraño alivio al admitirlo. Esbozó una media sonrisa. Entonces averígualo. Te ayudaré. En ese momento, el dolor en mis huesos pareció apagarse, reemplazado por una chispa de algo que no había sentido desde que me fui de casa. Una posibilidad. El día se extendía ante mí, páginas en blanco esperando a que escribiera una nueva historia. Ya sin el miedo ni la sangre en las mentiras, me di cuenta de que tenía una opción, quedarme roto o construir algo inquebrantable. Metí la mano en el bolsillo y saqué la memoria USB. Jonas lo miró fijamente. Se lo entregué sin decir palabra. Se puso el disco en la palma de la mano y me apretó la rodilla con fuerza. En silencio, se levantó y se dirigió al escritorio, ya conectando el disco duro a su ordenador. El zumbido del disco duro girando llenó la habitación. Me hundí aún más en el sofá y observé cómo el amanecer se filtraba por la ventana, tiñendo la alfombra raída de vetas doradas. El mundo más allá del polvoriento alféizar de la ventana de Jonas despertaba, ajeno a mi batalla, pero yo me sentía lista. No curada. No completa. Pero lista. Porque por primera vez desde que el refrigerador me golpeó la espalda, supe que no estaba sola. Y cuando estuviera lista, volvería a la luz. With evidence, with allies, and with the quiet certainty that no one could write my story but me. Y agreed to meet Laurel at the Willow Cafe because she had summoned me with a tone so unfailingly calm that it set my teeth on edge. She said she wanted to clear the air, to find closure, to move past the misunderstanding that had cost me everything. My home, my dignity, my career. The cafe was nestled on a quiet side street, its pale lawn fluttering in the winter breeze. Inside, the air smelled of cinnamon, steam rising from lattes and delicate spirals. I wondered if the warmth would thaw the chill settling in my gut.
Laurel sat at a corner table, the one by the window, where morning sunlight lit her face like a spotlight. She wore a cream-colored coat with gold buttons, new, obviously, over a cashmere sweater that matched the soft pink of her cheeks. Her hair was coiffed just enough to look effortless, and her lips curved into a practiced smile. Around her, the café hummed with the low murmur of conversation, the clink of porcelain, but she sat alone, as if she had summoned the entire scene for our private reckoning. I paused in the doorway, the bell above me jingling a warning. Tennis were my shoulders, adjusted the collar of my jacket, and approached. Her eyes flicked over me, taking in the faint bruise near my jaw, the tight set of my lips. She gestured to the chair across from her. When I sat, the table between us felt narrower than usual, like a border made of ceramic and sugar packets. Thank you for coming, she said, voice soft. No apology. No acknowledgement of pain. Just gratitude for my presence. I folded my hands on the table. I could feel the weight of every unread text, every unanswered call, buried in the pocket of my coat. I chose to leave them there. I'm glad we can talk, I replied. My voice didn't tremble, though my heart hammered in my chest. I watched her eyes flick downward, toward the leather satchel at her feet. You said you wanted to explain. She nodded, tucking a strand of hair behind her ear. I panicked. Everything happened so fast. Your late hours, the scarf, I didn't know what to think. And then I saw how your colleagues looked at you. I felt insecure, so I said things. I said I was afraid you were hiding something. Fear? There it was. The word wound the space between us like a candle flame. Not honesty, but fear. She had been afraid of being unmoored in her comfortable narrative. She'd been afraid of losing the perfect image her family curated. And so she had constructed lies to maintain control. I pressed my fingers against the grain of the table and asked, did you ever think to ask me? Her cheeks flushed. I tried, but you were always so distant. You didn't respond. I only had pieces, and I. She exhaled, hating herself more than she hated me. I did what I thought I had todo to keep us together. Destruyéndome, susurré. ¿Borrándome? Su mirada se desvió hacia la puerta como si fuera a salir corriendo. Entonces volvió a mirarme, preparándose. Metió la mano debajo de la mesa y sacó una memoria USB. Reconocí la etiqueta, pulcra y en mayúsculas, propuesta, guión subjunto, punto final, DCX. Le temblaba un poco la mano al colocarla sobre la mesa. No lo toqué. Lo dejé ahí, como un puente entre sus excusas y mi revelación. ¿Lo reconoces?, pregunté. Se le cortó la respiración y se le dilataron las pupilas. Asintió, con la voz apenas entrecortada. Es la propuesta que redacté para Pinefield Holdings hace 2 meses, dije. El que te envié para revisar antes de la junta directiva. Parpadeó, con la confusión nublando su rostro. Sí. Pero, levanté la mano. Antes de darme cuenta, me habían bloqueado. Antes de que borraran mi nombre de los créditos. Antes de que papá lo presentara a los inversores como obra de Laurel. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, y luego se cerraron. Vi un destello de culpa en sus ojos, una nube que eclipsó su fachada de calma. Tu padre. Dejé las palabras colgando. Él las reclamó como suyas. Renovó toda mi sección, modificó los gráficos y reformuló el resumen. Nos presentó, es decir, a ustedes, como los artífices de un acuerdo de $3 millones que se erige como la piedra angular de la última ronda de Pinefield. Abrió la boca, la cerró y tragó saliva. No lo sabía. Negué con la cabeza. Lo sabías. Me enviaste un correo esa tarde, pidiéndole que lo felicitara en confianza. Filtraste mis respuestas, reenviaste sus correos sin mi firma. Luego, ambos se quedaron de brazos cruzados y vieron cómo me desvanecía de cada reconocimiento. Ahora se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensé que si te manteníamos cerca, me sentiría seguro. Pero me salió el tiro por la culata. Perdí a la persona que amo. Te lastimé.
Me incliné hacia adelante, en voz baja pero firme. No solo me hiciste daño. Me borraste. Profesionalmente, personalmente. Mi vida dio un vuelco por culpa de un archivo al que le quitaron mi nombre. ¿Sabes lo que eso le hace a un hombre? Se le derramaron las lágrimas y extendió la mano por encima de la mesa para tomarme la mía, pero la aparté. No, le dije, no lo harás. Porque no has perdido tu reputación. ¿No has sentido que tus compañeros te desviaran la mirada al entrar en una sala? ¿No has pasado noches preguntándote si algún trabajo que has hecho ya no es válido? Cerró los ojos y asintió, como si hiciera un voto interior. Noté un temblor en sus dedos mientras jugueteaba con la memoria USB. La recogí. Su carcasa de plástico estaba fría bajo mi pulgar. Esta unidad, dije, levantándola para que pudiera verla, contiene todos los documentos a los que contribuí. Correos electrónicos, hojas de cálculo, maquetas de diseño, todo. Sus ojos se posaron en él, con la desesperación encendida en su mirada. Devuélvemelo, susurró. Por favor. Me quedé mirando la punta metálica, imaginé conectándola en el apartamento de Jonas, viendo el archivo desplazarse por la pantalla con una vindicación arrogante. Sentí la oleada de poder que surge al poseer pruebas irrefutables. Pero no se la devolví. Lo guardé en mi bolsillo. Haré una copia, dije en voz baja. La guardaré. Entonces decidiré qué hacer con él. Extendió la mano de nuevo, con lágrimas en las mejillas. Lo siento, Griffin. Nunca quise lastimarte así. Lo sé, dije, con voz más suave, pero firme. Y nunca quise dejarte sin respuestas. Sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. Me puse de pie, poniéndome el abrigo. La luz de la ventana se reflejaba en la mesa, iluminando las migas de un bollo a medio comer, evidencia de la pequeña vida que una vez compartimos, reducida a fragmentos. Necesito tiempo, dije. Necesito reconstruir lo que ayudaste a destruir. Y no puedo hacerlo contigo en mi vida, al menos, todavía no. Dicho esto, me di la vuelta y salí del Willow Café, dejando atrás el aroma a café y canela, el eco de sus disculpas y un futuro que pretendía recuperar con cada memoria USB. Jonas no era solo mi amigo. Era la clave de un secreto que llevaba en el bolsillo desde aquella mañana en el Willow Café. Me escuchó mientras le explicaba cómo la memoria USB de la propuesta era solo el principio de la ruina que habían orquestado, como mi nombre había desaparecido de todos mis éxitos. Y entonces se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Conozco a alguien que te ha estado observando, dijo. Y aún no está de tu lado. El nombre de Camden Rhodes sonó desafiante cuando Jonas lo pronunció por primera vez. Camden Rhodes, director ejecutivo de Straylight Tech, el competidor más feroz de Pinefield. Camden era conocido en nuestra industria como un tiburón, brillante, implacable y siempre con 3 pasos de ventaja. Convirtió a Straylight, una startup de garaje, en una potencia tecnológica que suministraba plataformas de análisis predictivo a ciudades, corporaciones e incluso agencias gubernamentales. Su empresa había estado rondando la junta directiva de Pinefield Holdings, buscando cualquier punto débil. Mi repentina desaparición y el escándalo que me rodeaba, Camden lo vería como la oportunidad perfecta. Esa tarde, me encontré en el vestíbulo acristalado de Straylight, un lugar que bullía con una energía calculada. Llevaba mi mejor traje, uno que Laurel había elegido para mis ascensos. La tela azul marino nítida contrastaba irónicamente con el dolor sordo en mis costillas. Una recepcionista me condujo entre bardos blancos llenos de diagramas algorítmicos y monitores gigantescos que mostraban visualizaciones de datos en tiempo real. Todos los empleados con los que me cruzaba estaban concentrados, decididos, ajenos al hombre magullado que se abría paso entre ellos con intenciones ocultas. Jonas me recibió en la oficina de Camden. Una elegante habitación esquinera con ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y que daban al horizonte de la ciudad. Camden estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con las manos entrelazadas tras su traje a medida. Se giró lentamente, como saboreando la revelación. Su rostro era afilado, de pómulos altos, ojos gris acero que no se perdían nada, y una leve sonrisa que sugería que había apostado por mi resultado hacía mucho tiempo. Griffin Ward,
dijo con voz tranquila pero resonante. Me enteré de que has tenido complicaciones. Tragué saliva con opresión en el pecho. Sí, las he tenido. Y necesito un trabajo. La sonrisa de Camden se profundizó. No contrato por lástima, señor Ward. Sin compasión, dije, dando un paso al frente. ¿Qué actuación? Coloqué la memoria USB que había copiado sobre su elegante escritorio de caoba. Prueba. Tomó la unidad y estudió la etiqueta. Diseños de llaves. Aún no lo había abierto. Solo me miró y me dijo, anda. Ya le conté todo. El asalto de Nochebuena, las acusaciones inventadas, la supresión profesional. Conté cómo la propuesta que yo había redactado había sido rebautizada con el nombre de Laurel. Describí el plan que había esbozado esa mañana, reunir pruebas, reconstruir mi reputación y rechazar la siguiente oferta de Pinefiel. Durante todo el rato, Camden escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, sin que su mirada de acero se desviara. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros como un cable tenso. Jonas estaba detrás de mí, con los brazos cruzados. Me estabilicé. Camden dejó la memoria USB en su escritorio sin volver a tocarla. Juntó los dedos y se recostó. Esto, dijo, mirando el disco, es precisamente lo que me interesa. ¿Interesado en qué? Pregunté con cautela. En ti, respondió. Tu talento. Tus diseños. Y tu venganza. Se levantó y se acercó a la ventana. He visto sus proyectos en Pinefiel. Soluciones innovadoras, código elegante, integración visionaria. Tú eres la razón por la que mis analistas te detectaron hace 2 trimestres. Se giró, con los ojos brillantes. Pero esperé. Vi los titulares sobre tus problemas y pensé, oportunidad. Me tiré de la manga de la chaqueta. No pido caridad. No, sonrió de nuevo, con una curva rara y genuina en sus labios. Te ofrezco una colaboración. Regresó a su escritorio y abrió un cajón, revelando una carpeta gruesa con el logo de Straylight estampado. Consultor jefe de innovación, dijo, deslizándome la carpeta. Proyectos millonarios, opciones de capital, total autonomía sobre tus diseños. Tú construyes el futuro aquí, Griffin. Y juntos, presentaremos una oferta para el próximo contrato de infraestructura de la ciudad de Pinefiel. Lo haremos de forma anónima, utilizando una empresa fantasma vinculada a socios selectos de Straylight. Ganaremos. Celebramos. Y luego revelamos a nuestro conector. El hombre al que repudiaron. Se tocó la sien. Mi pulso se aceleró. La propuesta de Camden era más de lo que me había atrevido a esperar. Una posición influyente, una participación en una empresa competidora y los medios para orquestar la caída que soñaba. Aún así, dudé. ¿Y qué hay de la confidencialidad? Cláusulas de no competencia. Se rió suavemente. No necesito acuerdos de confidencialidad con nadie que robe mi talento. Y no me interesan los secretos comerciales de Pinefiel. Son obsoletos comparados con su visión. Esto es una guerra de negocios. Usted es mi arma, señor Ward. Y te equiparé. Me incliné hacia adelante. Estaba concentrado en la carpeta. ¿Por qué arriesgarse por mí? La mirada de Camden se agudizó. Porque respeto la anticipación. Respeto a un hombre que convierte la traición en estrategia. No entras en pánico. Planificas. Aguantas. That's the rarest resource in this world. Jonas stepped around the desk and offered his hand. Welcome aboard. I stood and shook Camden's hand first, then Jonas. The grip was firm, like ceiling and a giant for it in fire. The weight of the moment sank in. I was no longer a victim. I was a player again. Camden gestured to a small celebration waiting outside his office, champagne flutes on a silver tray, perfect for welcoming new talent. I followed him through the open doorway, past curious onlookers, to a quiet alcove bathed in winter sunlight. Jonas and the clinked glasses, the fine bubbles dancing at the brim. To new beginnings, he said, voice steady. In well-planned endings, Jonas matter.
I let the glass rest on my lips, tasted the champagne's crispness, and felt result crystallize in my chest. This was the deal the taken behind their backs. A chance to reclaim everything they'd stolen, disguised as a leap forward in my career. And beneath the veneer of civility, I could already see the battlefield, the beat, the proposal. The moment when Starlight would unveil our enemies offer and Pinefield's board would crumble beneath it. I let the warmth spread through me as we tapped our glasses again. The plan was set, the alliance was sealed. And somewhere back at Pinefield Holdings, my enemies would soon notice the ripples before the tsunami. Because sometimes the most devastating strikes are delivered not with a scout, but with a handshake and a quietly signed contract. The morning of the city infrastructure board presentation dawned in a hush of anticipation. I woke before a sunrise in my sleek starlight condo, the skyline outside my window was in pale gold. A mug of black coffee steamed in my hand as I studied the sleek black briefcase on the conference table. Inside it lay everything I had spent months perfecting, my patented prototype schematics, the integrated systems roadmap, and the predictive analytics model that would blow Pinefield's unfinished pitch out of the water. I took a slow breath, feeling the tension in my rib cage remind me of past injustices, then let it go. Today, all of that would matter less than the power of our unified vision. In the elevator down, I caught my reflection in the polished stainless steel doors, tidy suit, tenanted used so, pasture strat, no trace of the man with a broken nose, no hint of the man who owns the cowed behind locked doors. Instead, I looked every inch consummate, professional, confident, composed, ready. Camden's office was behind me, the scent of freshly clean carpets and laser printers filling the air. Jonas met me in the lobby, already reviewing projections on his tablet. His nod was curved but supportive, a silent affirmation that our plan was as sound as we believed. Llegamos al ayuntamiento justo antes de que se reuniera la junta. Columnas de mármol se alzaban hasta el techo, y el sol de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, proyectando dibujos de colores sobre los suelos de mármol. Los periodistas se agolpaban en la entrada, con sus cámaras y micrófonos llenos de curiosidad. Vi entre la multitud a un representante de Pinefield, el mismísimo señor Ayberg, el padre de Laurel, cuyos zapatos lustrados resonaban por el pasillo mientras saludaba a los dignatarios con una sonrisa forzada. Se detuvo cuando nuestras miradas se cruzaron. Su expresión cambió, quizá de sorpresa, o algo más sombrío. Le hice un gesto cortés con la cabeza y me di la vuelta, manteniendo la postura intacta. Dentro de la sala de audiencias, los miembros de la Junta tomaron asiento en una larga mesa de caoba. Los conté, 8 concejales, el alcalde en un extremo y 2 asesores en el otro. El equipo de Pinefield estaba sentado apiñado a un lado, Laurel en el centro, con su blazer azul claro como un faro entre sus grises apagados. Detrás de ella estaban Seth y Jordan, rebosantes de confianza, seguros de tener la victoria. No pude evitar preguntarme si recordarían al hombre cuya sangre había manchado la puerta de su refrigerador. La sesión comenzó con formalidades, lista, declaraciones de conflicto de intereses y la bienvenida del alcalde. A continuación, el equipo de Pinefield subió al podio. Su presentador principal se lanzó a las diapositivas medio pulidas, un paisaje urbano adornado con sus innovadores sensores, paneles de análisis básicos y un énfasis prolijo en los protocolos de seguridad que parecía más relleno que sustancia. Los miembros de la Junta asintieron cortésmente, pero la energía en la sala decayó. Le susurré a Jonas que ya habían hecho esto antes, y él soltó una risita suave en señal de acuerdo. Cuando llegó nuestro turno, Camden se levantó primero, con paso suave y mesurado. Me presentó como el consultor jefe de innovación, cuyo prototipo de vanguardia constituía la columna vertebral de la propuesta. Mi momento llegó cuando hizo clic en mi diapositiva inicial, una representación 3D de un modelo de ciudad, con flujos de datos en tiempo real y flujos de tráfico predictivos. La sala se inclinó hacia adelante. Me acerqué al atril, miré la pizarra y comencé. Buenos días, dije con voz clara y serena. Soy Griffin Ward, y este es Starlight Text Vision para CityLink. Un sistema que no solo responde a los desafíos urbanos, sino que los predice antes de que ocurran. Caminé despacio, asimilando las palabras. Destaqué cómo nuestros sensores integrados, impulsados por mi algoritmo patentado, podían predecir la congestión, optimizar el consumo de energía e incluso prevenir riesgos de seguridad al modelar patrones de comportamiento humano.
Observé cómo la mirada de los miembros de la Junta pasaba del interés cortés a la atención centrada en el leso. En un momento dado, un miembro del Consejo interrumpió: «Señor Ward, su prototipo depende en gran medida de la recopilación de datos sin supervisión. ¿Cómo aborda las preocupaciones sobre la privacidad?». Dejé pasar un pitido y luego dije: «Hemos integrado la privacidad en el núcleo. Los datos se anonimizan y cifran en la fuente, eliminando los identificadores individuales antes del análisis. Las citas y los registros se auditan, lo que garantiza la transparencia y la confianza de la comunidad». Hice clic en una diapositiva que mostraba un flujo de trabajo de cifrado optimizado, robusto e inexpugnable. Un miembro de la Junta murmuró, impresionado. Laurel se relajó al verme desmantelar cada argumento con el que contaban. Guardé la revelación más impactante para el final, una demostración en vivo. Jonas activó la simulación desde una tableta, y detrás de mí, en la pantalla, el panel de CityLink cobró vida. Una cámara en vivo de la intersección frente al ayuntamiento se encendió, superpuesta con marcadores predictivos. Flechas indicaban posibles cruces peatonales, mapas de calor que mostraban posibles cuellos de botella y una bandera de alerta indicaba que un vehículo detenido afectaría el flujo vehicular en 15 minutos. La Junta se quedó sin aliento. El alcalde se inclinó hacia adelante, tamborileando con el bolígrafo. Laurel se quedó boquiabierta. Al concluir la simulación, el silencio se prolongó, y luego estallaron los aplausos, tímidos al principio, luego sinceros. Uno a uno, los miembros de la Junta sintieron, intercambiaron miradas de aprobación y tomaron notas. El equipo de Pinefiel permaneció paralizado, con la boca abierta en silenciosa incredulidad, mientras que detrás de ellos imaginé la mente del padre de Laurel acelerando. ¿Cómo lo habíamos logrado tan impecablemente?, concluí con una leve sonrisa. Creemos que CityLink transforma la infraestructura de reaccionaria a visionaria. Salí de la diapositiva. Respetuosamente solicitamos su voto. Retrocedí, con el corazón en calma y el pecho orgulloso. Camden se unió a mí. Me abrazó el hombro y nos quedamos juntos mientras la sala bullía de preguntas y aclaraciones. Tras 20 minutos de preguntas inquisitivas, el presidente de la Junta pidió votación. Una a una, las manos se levantaron. 7 a favor, 1 en contra, un margen sin precedentes. El alcalde sonrió ampliamente y anunció: Starlighted dirigirá el proyecto CityLink. Me aceleró el pulso al sentirme invadido por el alivio y el triunfo. Miré a Camden y luego a Jonas, quien asintió lentamente, como diciendo: lo lograste. Laurel huyó del podio cabizbaja. Seth y Jordan parecían haber recibido un puñetazo. Me permití una pequeña sonrisa al ver cómo salían, con la confianza destrozada en el suelo de madera pulida. Afuera, las cámaras destellaban mientras los reporteros pedían entrevistas a gritos. Dejé que Camden respondiera a sus preguntas. Él era el líder ahora, pero yo era el arquitecto. Me escabullí entre la multitud y salí al aire fresco de la mañana. En las escaleras del ayuntamiento, me quité la corbata y me aflojé el cuello, respirando hondo. El sol me calentaba la cara y sentí que se desvanecían los últimos vestigios de aquella noche de Navidad tan dura. Había cambiado el foco de atención, de víctima a visionario, de esposo deshonrado a pionero de la industria. Demostré que el silencio y la estrategia podían ser más poderosos que los puños y las mentiras. Mientras caminaba hacia mi coche, con el teléfono vibrando con mensajes de felicitación, revisé mis correos electrónicos hasta que uno me llamó la atención. Un mensaje reenviado de Laurel, con el asunto felicitaciones. Hice una pausa, con el pulgar sobre la pantalla. Luego sonreí y lo borré. Porque ahora, en este nuevo capítulo, los únicos mensajes que importaban eran los que yo mismo había fijado. Cuando el contrato de CityLink pasó a manos de Starlighted, la repercusión fue inmediata y despiadada. Desde el momento en que se anunció la votación, las grietas en el mundo cuidadosamente construido de Laurel se convirtieron en abismos. Observé todo desde la ventana de mi nueva oficina, de acero y cristal, con vistas al horizonte de la ciudad, sabiendo que cada triunfo reflejaba un colapso en algún lugar de los pisos pulidos de Pinefiel. En cuestión de horas, el padre de Laurel, Henry Ayberg, la llamó a su estudio. Podía imaginarlo allí ahora, con los codos apoyados en la caoba, la mandíbula apretada y la mirada fría como un crepúsculo invernal. La culpó por la humillación de la familia. Lo dejaste acercarse, debió de gritar.
Les diste nuestros secretos en bandeja de plata. Sus palabras habrían sido más hirientes que cualquier puño, porque esta vez, el arma fue la ingenua lealtad de su propia hija. La noticia se extendió rápidamente por Iver Goldings. Los miembros del barrio murmuraron sobre la brecha de seguridad que les costó un contrato multimillonario. Especularon sobre filtraciones, incompetencia y traición. Incluso la narrativa pública tergiversó la historia. La propuesta de Penefiel era desafiante y prometedora, pero finalmente eclipsada por la tecnología superior de Straylight. No importaba que la diferencia fuera yo. Mi nombre resonaba en las actas de la Junta, en los comunicados de prensa de la ciudad, en cada bloque tecnológico. Había vuelto a cobrar relevancia, no como una víctima, sino como el catalizador de su caída. Mientras tanto, los hermanos de Laurel, Seth y Jordan, se vieron bajo escrutinio. Los inversores que antes buscaban sus contactos de repente se retiraron. Viejas sociedades se disolvieron. Las credenciales legales de Jordan se pusieron en duda después de que alguien descubriera irregularidades en los contratos de los clientes que supervisaba. Cuando los accionistas leyeron la letra pequeña, descubrieron cláusulas faltantes y honorarios inflados que reflejaban su estilo agresivo para negociar. Surgieron preguntas. ¿Se había excedido Jordan? ¿Había manipulado las cifras para aumentar las ganancias trimestrales? La firma inició una auditoría interna que lo llevó a una baja administrativa. Seth, por otro lado, se enfrentaba a un ajuste de cuentas más personal. Como vicepresidente de desarrollo, había sido la imagen pública de las iniciativas de divulgación de Penefiel. Cuando la presentación de CityLink se publicó en línea, alguien de Straylight filtró imágenes de Seth discutiendo acuerdos de asociación en una videollamada privada. Imágenes que lo mostraban menospreciando a funcionarios municipales y prometiendo sobornos personales no revelados. El escándalo se viralizó. A la mañana siguiente, Seth había perdido varios puestos en la junta directiva y se había visto obligado a renunciar a varias juntas filantrópicas. Su reputación se desmoronó tan rápido como sus anuncios habían reforzado la imagen de Penefiel. Laurel me llamó 2 días después, con la voz temblorosa tras una fachada de disculpa serena. Me están culpando, susurró. Papá está furioso. Dijo que le había costado todo. La escuché mientras ella repetía la letanía de acusaciones. Destruiste a la familia. Nos arruinaste. Y en su defensa, dijo que solo quería estar a salvo. A salvo en el mundo de sus padres. A salvo en la ilusión de la armonía. Pero la seguridad, aprendió, era una ilusión comprada a costa de las verdades de los demás. Me pidió consejo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicarlo? Sentí un atisbo de lástima antes de reprimirla. La compasión ahora parecía un lujo que no podía permitirme. Había usado mi integridad como arma para su propia comodidad. Me vio sangrar y luego me culpó por manchar su perfecto cuadro navideño. La balanza se había desequilibrado. Ya no era la esposa agraviada, era la imprudente artífice de su propia ruina. En lugar de palabras suaves, le ofrecí claridad. No puedes culpar a la tecnología, le dije. O yo. Tienes que asumir tus decisiones. Admite que entraste en pánico. Admite que mentiste. Si no, la ira de tu padre también se volverá contra ti. El silencio se apoderó de la línea. Ella insistió. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Mike? Cerré los ojos al mencionar a nuestro hijo, cuya vida ya estaba fracturada por la guerra familiar. Ya no hay un nosotros, dije en voz baja. Estás tú, tu familia y las consecuencias de lo que hiciste. Sus sollozos perturbaron la comunicación. Silencié el teléfono antes de poder oír más. Su caída fue total. Las acciones de la firma habían caído, clientes importantes consideraban ofertas alternativas, y el nombre Iberg, antaño sinónimo de estabilidad y tradición, quedó manchado por el escándalo. Vi titulares que proclamaban la crisis de Penefiel Holdings y el contrato de Family Feud, cada artículo un monumento a mi reivindicación. Intenté no sonreír, pero la satisfacción era inevitable. Aún así, la victoria tenía un sabor agridulce. Por cada inversor que me felicitaba, pensaba en Mike, atrapado en el fuego cruzado de la ambición adulta. Pensé en las lágrimas en la voz de Laurel y el miedo en sus ojos de 8 años, la noche que vio por primera vez mi rostro magullado.
Le había prometido la verdad, pero no le había prometido escapar del sacrificio. Al reclamar mi nombre, estaba destrozando el mundo que él había conocido. Esa misma noche, ya entrada la noche, me encontraba en mi balcón, con el resplandor de la ciudad reflejado en el río, y me permití un momento de sincera reflexión. Había orquestado un golpe de estado contra Pinefield Holdings, orquestando su colapso profesional con la precisión de un estratega maestro. Había aprovechado mi intelecto y resiliencia para transformar una traición personal en un ajuste de cuentas corporativo. ¿Pero a qué precio? Aún recordaba el frío golpe de la puerta del refrigerador contra mi espalda. El sabor de la sangre. El chiste silbante de Drama King. Ese recuerdo fue el crisol del que emergió mi nueva identidad. Ya no me parecía al hombre que se tambaleó hasta el diván de Jonas, maltrecho y destrozado. Ahora era acero templado, forjado por el dolor y pulido por la estrategia. Pero la familia que se autodestruyó dejó tierra arrasada a su paso. Sus hogares estaban llenos de disculpas vacías, confianza destrozada y el amargo residuo de la traición. Me preguntaba si los hermanos de Laurel encontrarían redención o si su reputación sería irreparable. Me pregunté si su padre, antaño orgulloso e imponente, la miraría alguna vez sin una pizca de decepción. Y me pregunté dónde encontraría Mike su ancla en un mundo reconstruido sobre las ruinas del orgullo familiar. Regresé adentro y cerré la puerta del balcón. Mi apartamento olía ligeramente a café y electrónica, un santuario de soledad y ambición. Encendí mi nueva lámpara de escritorio y abrí mi portátil, me encontré con un correo electrónico nuevo, invitación a presentar. Era de Camden, invitándome a dar una conferencia magistral en San Francisco el mes que viene. Otro escenario. Otro público. Dudé un instante, recordando que los planes mejor trazados a veces requieren desvíos. Pero entonces escribí una respuesta. Dedos firmes. Acepto. Al pecar, sentí la familiar oleada de propósito. La familia que una vez amé se había devorado a sí misma para mantener una ilusión. Yo había sido su chivo expiatorio, su villano. Ahora, en su ausencia, era libre de trazar mi propio rumbo. Construiría nuevas alianzas, forjaría nuevos legados y alimentaría la frágil chispa de confianza en el corazón de mi hijo. Porque ser el hombre que no vieron venir no era suficiente. Me proponía ser el hombre que construyera una vida tan resiliente, tan inexpugnable, que ninguna mentira ni puñetazo pudiera desmantelarla jamás. Entré en la sala con mi mejor traje azul marino, el que Laurel había elegido para nuestro aniversario antes de que todo se derrumbara. Tenía los hombros erguidos, aunque por dentro sentía el mismo dolor que se había instalado en mi pecho la noche en que me estrellaron contra el refrigerador. La galería estaba medio llena. Amigos, curiosos y al menos un reportero tomando notas, pero yo me concentré en el estrado donde presidía el juez Landon. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando el podio donde Laurel estaba sentada, con su abogado a su lado. Respiré hondo para tranquilizarme, recordándome que cada paso que había dado desde Navidad me había llevado a este momento. Cuando mi abogada, Marisol Vega, me llamó, me levanté y me acerqué al estrado. Mi hijo, Mike, estaba sentado en la primera fila con Jonas y Camden detrás. Parecía pequeño con su uniforme escolar, con los nudillos blancos mientras agarraba la vieja bufanda de su madre. Tragué saliva y levanté la barbilla. El comentario inicial del fiscal me acusó de inestabilidad, de albergar resentimientos que podrían perjudicar a mi hijo. Pero estaba preparado. Había reunido testigos, documentos, vídeos, cada migaja de evidencia que esperaban que me mantuviera en silencio. El primero fue Jonas. Habló con calma sobre mi carácter, sobre las noches que pasé redactando contratos codo con codo, sobre mi inquebrantable compromiso con la honestidad y la excelencia. Sus palabras fueron como un escudo, disipando las dudas que la familia de Laurel había sembrado. Entonces Camden subió al estrado y describió cómo dirigí la presentación crucial de Straylight y cómo mis diseños habían transformado sistemas enteros. No mencionó la venganza. Habló de innovación, integridad y el respeto que me había ganado en la industria. En su testimonio, sentí que las cadenas invisibles de mi pasado se rompían. El momento más intenso llegó cuando Marisol puso la grabación de la cámara de niñera. El vídeo granulado mostraba a los hermanos de Laurel abalanzándose sobre mí, el puño de Seth golpeándome la cara, la patada de Jordan desequilibrándome. Y allí, nítida y clara,
La mano de Laurel me arrebató el teléfono mientras buscaba ayuda. La sala quedó en silencio. Incluso los abogados de Laurel se encogieron en sus asientos. En ese silencio, sentí que la justicia se acercaba a mí. Mike observaba la pantalla con los ojos abiertos, pero no apartó la mirada. Capté su mirada y asentí levemente. Soltó un suspiro y se irguió en su asiento. Vio la verdad sin filtros. La jueza se inclinó, garabateó una nota y se aclaró la garganta. Cuando me llegó el turno, me puse de pie y me dirigí a la sala. Su señoría, amo a mi hijo más que a nada en el mundo. Quiero que crezca sano, salvo y orgulloso de su padre. Mi voz tembló un instante, pero luego se tranquilizó. Pedí la custodia exclusiva para protegerlo de mentiras y violencia, para darle la estabilidad que merece. El abogado de Laurel intentó una última objeción, cuestionando si yo podría brindarle un entorno equilibrado. Marisol replicó con pruebas de mi nuevo hogar, mi horario flexible y mi red de apoyo. Mientras hablaban, noté las expresiones en los rostros de la jueza, asentimientos, ceños fruncidos, el lento desmoronamiento de ideas preconcebidas, hasta que finalmente anunció su decisión. Al otorgarme la custodia completa, sentí un alivio tan intenso que me dejó sin aliento. Al salir de la sala, Mike corrió a mis brazos. Me abrazó fuerte y susurró, «Sabía que ganarías, papá». Sus palabras fueron un bálsamo para viejas heridas. Afuera, los flashes de las cámaras brillaban, pero no les presté atención. Esta victoria no fue para los titulares, fue para mi hijo. Había recuperado más que la custodia. Había recuperado mi identidad, mi integridad y la promesa de un futuro donde la verdad era más fuerte que cualquier mentira. Y al salir juntos, supe que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos codo con codo, padre e hijo, unidos por la sangre y la honestidad. El sol apenas comenzaba a salir cuando me instalé en mi despacho, la habitación bañada por la cálida luz del amanecer. Miré la foto enmarcada en mi escritorio, Mike, con una amplia sonrisa, aferrando con sus pequeñas manos un certificado de piano. Esa imagen me recordó que esta vida, reconstruida a partir de la traición y la sangre, ahora nos pertenecía. No más mentiras. No más sombras. Abrí mi portátil y revisé los últimos correos electrónicos. Los inversores de Straylight me felicitaron por nuestro éxito, mis compañeros me pidieron ideas para expandir CityLink a otros municipios. Me detuve en un mensaje, con el nombre de Laurel en el remitente, pero lo borré sin abrirlo. Ese capítulo estaba cerrado. Mi enfoque estaba en el futuro, en los planos y el código que escribiría, las propuestas que lideraría y la honestidad que mantendría. Un suave golpe en el marco de la puerta me llamó la atención. Mike estaba allí, con las mangas arremangadas y los ojos brillantes de emoción. «Papá, ¿puedo enseñarte algo?» Entró corriendo y abrió su atril, revelando una nueva pieza que había aprendido durante la noche. Es una composición de Debussy. Sonreí, sintiendo que se me llenaba el corazón. «Toca para mí». Estaba sentado al piano junto a la ventana, con los dedos bailando sobre las teclas en una delicada cascada de notas. Mientras su música llenaba la sala, sentí como la tensión persistente de mi pasado se disolvía en cada acorde brillante. Esto era paz. No solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito. Cuando terminó, aplaudí en voz baja. «¡Qué bonito, amigo!». Sonrió radiante y le alboroté el pelo. Entonces se puso serio. «¿De verdad estás bien ahora?». Hice una pausa, pensando en cómo responder. Las noches de rabia y vergüenza se sentían lejanas, pero sus lecciones estaban grabadas en mis huesos. Le puse una mano en el hombro. «Lo soy», dije, «porque aprendí que la verdad es el cimiento más fuerte. Y contigo a mi lado, sé que nunca volveré a perder el rumbo». Mike asintió y agarró su mochila. «Me voy a la escuela». «¿Nos vemos en el recital esta noche?». «No me lo perdería por nada del mundo», respondí. Mientras salía corriendo por la puerta, me volví hacia la ciudad que se extendía tras mi ventana. Calles bulliciosas, tráfico fluyendo según patrones que nuestro sistema interconectado pronto optimizaría. Gente moviéndose por el mundo sin percatarse de la infraestructura que silenciosamente trabajaba para ellos. La observé, un arquitecto silencioso del progreso, y sentí un orgullo inmenso al saber que mis diseños darían forma a ciudades más seguras e inteligentes.
Me hundí en mi silla y abrí un documento en blanco titulado Proyectos Futuros. Al escribir las primeras palabras, sentí que el peso de mi antigua identidad se disipaba. Empezar con integridad, construir con intención, nunca romper la fe. Debajo de eso, esbocé ideas para expandir el análisis de vínculos urbanos a centros de salud y servicios de emergencia. Para cuando el sol de la tarde se filtraba por las persianas, tenía esbozos para 3 nuevas propuestas. Cerré el documento y me recosté, con las manos tras la cabeza. El hombre al que habían intentado doblegar era ahora el hombre al que no podían ignorar. No porque gritara más fuerte, sino porque decidí construir, con firmeza, en silencio y con una determinación inquebrantable. Al anochecer Imaike subió al escenario para su recital, me senté en primera fila, radiante de orgullo. Mientras sus últimas notas resonaban por la sala, comprendí que la verdadera victoria no se trataba de contratos ni de vindicación. Se trataba de recuperar mi vida, mi nombre y los momentos sencillos, como ver a mi hijo tocar, que más importaban. Y al darme cuenta de eso, lo comprendí. Nunca me vieron venir, porque estaba demasiado ocupado convirtiéndome en alguien que valiera la pena recordar.